Lo que cada día se presenta en los noticieros y en los grandes portales de economía parece un teatro bien ensayado, una obra donde todos los actores siguen un guión que busca convencer al público de que vivimos en un paraíso financiero. Los titulares se repiten como mantras. Máximos históricos en Wall Street, récords que se baten una y otra vez, declaraciones de expertos que pintan un panorama de optimismo sin fin. Pero detrás de esas luces deslumbrantes, la realidad cotidiana de millones de familias cuenta una historia muy diferente. La desconexión entre la bolsa y la economía real es tan profunda que se ha convertido en una herida abierta imposible de ocultar. La mediocridad es cómoda, el éxito es incómodo. Elijah, comenta abajo en los comentarios, y así lo decretarás y se hará realidad. Elijo crecer, aunque duela. Se nos dice que el índice más importante del mundo, el Standard & Poor's 500, que reúne a las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, atraviesa su mejor momento. Los números están allí, visibles, auditados, expuestos para que cualquiera los revise. Sin embargo, lo que parece un relato de abundancia es en realidad una narración cuidadosamente diseñada para transmitir confianza, para que el ciudadano común piense que todo está bajo control, que lo único necesario es sumarse a la fiesta bursátil y dejar que el mercado haga el resto. Pero el detalle inquietante aparece cuando nos preguntamos, ¿de qué sirve un mar de cifras en verde si en la vida diaria el bolsillo se siente cada vez más apretado? El gobierno también contribuye al espectáculo con datos que parecen imposibles de refutar. El Producto Interno Bruto, esa medida que debería reflejar la salud de toda la economía nacional, se presenta con un crecimiento del 3% en el segundo trimestre. A primera vista, es un resultado que impresiona, porque la mayoría de los analistas esperaba una cifra mucho más modesta. 3% anualizado se interpreta como el motor encendido de un cohete que lleva al país a un futuro de prosperidad. La narrativa oficial es clara. La economía está fuerte, el consumo se mantiene, las empresas ganan más que nunca. Todo encaja demasiado bien, como un rompecabezas sin piezas faltantes. Pero la perfección en economía siempre es sospechosa, porque la vida real nunca es tan pulcra ni tan simétrica. Si prestamos atención al detalle del cálculo del Producto Interno Bruto, descubrimos que la aparente fortaleza se construye sobre un artificio contable. La fórmula del PIB incluye el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto del gobierno y la diferencia entre lo que un país exporta y lo que importa. Aquí radica el truco. En el mes de junio, las importaciones de los Estados Unidos se redujeron en más de 80.000 millones de dólares. Al desplomarse esa cifra, que en la fórmula se resta, el resultado final se dispara hacia arriba, creando la ilusión de un crecimiento sano. Es como si una familia dejara de gastar en comida, ropa o transporte por miedo al futuro y al final del mes mirara su cuenta bancaria pensando que está más rica. El saldo puede ser más alto, pero la realidad es que esa familia ha dejado de vivir con normalidad y está al borde de la desesperación. El problema es que este tipo de maquillajes no se sostienen mucho tiempo. Lo que aparenta ser un signo de fortaleza es en realidad un síntoma de debilidad. Cuando un país entero reduce de manera abrupta sus importaciones, no significa que la economía esté boyante, significa que empresas y ciudadanos no tienen suficiente capacidad para comprar. Es una señal de alarma que indica que la demanda interna se está desmoronando, que el consumo básico se contrae y que la confianza en el futuro se derrumba. Ese 3% que se celebra en los discursos no refleja riqueza, sino el costo de un sacrificio forzado por la precariedad. Al rascar la superficie del relato oficial, las grietas aparecen por todas partes. En el sector manufacturero, considerado el corazón de la economía productiva, el índice PMI de manufactura cayó a 48 puntos en julio, situándose por debajo del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción. Detrás de este número se esconde la reducción de pedidos, la caída en la compra de materias primas y la expectativa de producir menos en el futuro. Es como un barómetro que anticipa tormentas. Cuando los gerentes de compras disminuyen su actividad, no es por capricho, es porque saben que la demanda no justifica aumentar la producción. La consecuencia inmediata de esa contracción industrial es la caída en el empleo. Si una fábrica produce menos, no necesita más trabajadores. Al contrario, empieza a recortar.
El indicador de empleo en el sector manufacturero descendió a un doloroso 43%, confirmando que las empresas no solo frenan la contratación, sino que empiezan a reducir su personal. Esto contradice por completo la narrativa de abundancia, porque una economía que presume de estar en crecimiento debería estar generando empleo a un ritmo robusto. Sin embargo, lo que vemos es exactamente lo contrario. El dato de empleo en julio es demoledor. Apenas 73.000 nuevos puestos se crearon en un país con más de 300 millones de habitantes. Estadísticamente es como si no se hubiera creado nada. A este ritmo, el mercado laboral no solo se estanca, sino que amenaza con retroceder. El desempleo oficial subió al 4.2%, pero la cifra más desgarradora es la de los desempleados de larga duración. Personas que llevan más de 27 semanas buscando trabajo sin encontrarlo. En solo un mes, 179.000 individuos se sumaron a esta categoría, alcanzando ya un total de 1.800.000 personas. Detrás de cada número hay una historia de frustración, de familias enteras que ven cómo se esfuman sus esperanzas de estabilidad. El consumo, que debería ser el motor más poderoso de la economía estadounidense, porque representa casi 7 de cada 10 dólares que se mueven en el país, está agonizando lentamente. Las encuestas de confianza del consumidor revelan que la gente se siente cada vez más insegura, con un índice que apenas alcanza los 60 puntos, un nivel cercano a mínimos históricos. Y lo más preocupante no es solamente cómo se siente la población en el presente, sino cómo ve el futuro. Las expectativas han caído todavía más, pintando un horizonte negro en el que millones de personas creen que su bolsillo se deteriorará en los próximos meses. Ese pesimismo se traduce en miedo, y el miedo en economía tiene una consecuencia inmediata: la gente deja de gastar. El comercio minorista, esa expresión tangible de la confianza en el día a día, apenas creció medio punto porcentual en julio. Con una inflación real que devora los salarios, ese leve incremento no significa que estemos comprando más, sino que los mismos productos cuestan más caros y cada vez la cesta de la compra contiene menos bienes. Lo que antes era un carrito lleno, ahora es apenas la mitad de lo que una familia podía adquirir. El poder adquisitivo se está evaporando como agua en el desierto, dejando a millones con la sensación de que trabajan más y rinden menos. El crédito al consumidor, que durante años fue el salvavidas de muchas familias, también muestra señales de agotamiento. Crece apenas un 1,8% anual, lo que refleja que las personas están endeudadas hasta el límite y que los bancos, conscientes del riesgo, comienzan a cerrar la llave del dinero fácil. El sueño de financiar cualquier compra con una tarjeta o con un préstamo se desvanece y lo que queda es un ahogo generalizado. El endeudamiento se ha convertido en una cadena invisible que aprieta cada vez más fuerte y los bancos, en lugar de aflojar, endurecen sus requisitos, dejando a millones sin alternativas. Cuando miramos las compras grandes, las que verdaderamente muestran si una sociedad confía en el futuro, la imagen es todavía más sombría. Las ventas de automóviles se han desplomado un 11% en un año. Comprar un coche nuevo se ha convertido en un lujo inalcanzable para gran parte de la población. Lo mismo ocurre con la vivienda. Lo que antes era la meta de toda familia, tener una casa propia, se ha transformado en un sueño casi imposible. En ciudades como Miami, que siempre fueron símbolo de lujo y prosperidad, el mercado inmobiliario está prácticamente congelado. Por cada 100 casas nuevas que se ponen en venta, 59 son retiradas porque nadie puede pagarlas. El promedio para vender una vivienda supera los 80 días, lo que en términos inmobiliarios es una eternidad. El sueño americano de la propiedad se ha convertido en una pesadilla llena de deudas y frustraciones. Las pequeñas empresas, que son las que sostienen la estructura real de cualquier economía, también están en modo supervivencia. Muchas han dejado de publicar vacantes porque la demanda ha caído tanto que no necesitan contratar a nadie. No se trata de que hayan encontrado trabajadores suficientes, sino de que simplemente ya no requieren más manos porque no hay clientes que atender ni pedidos que entregar. La dinámica se asemeja a un círculo vicioso. Menos consumo lleva a menos producción lleva a menos empleo y menos empleo lleva a menos consumo. Así, el sistema entero se va debilitando como una cuerda que se desgasta fibra a fibra. En medio de este panorama desolador, la bolsa de valores parece vivir en un universo paralelo. Los índices suben, los récords se celebran, los grandes fondos se reparten dividendos
y el relato oficial se centra en la fortaleza del mercado. Pero lo que realmente ocurre es que hemos entrado de lleno en una burbuja especulativa. No se compran acciones porque se confíe en que la economía real va bien, se compran porque los precios suben y nadie quiere quedarse fuera. Es el famoso miedo a perderse la fiesta, conocido como FOMO, en su versión más peligrosa. La fe ciega en que unas cuantas empresas tecnológicas gigantes pueden sostener a toda la economía es una fantasía peligrosa. Se nos vende la idea de que la inteligencia artificial, los vehículos eléctricos o las plataformas digitales salvarán el sistema, como si fueran pilares indestructibles. Pero lo que en realidad ocurre es que esas compañías inflan sus ganancias subiendo los precios de sus productos y conteniendo los salarios de sus empleados. No es crecimiento sano ni innovación transformadora. Es simplemente transferir riqueza del bolsillo de los consumidores hacia las cuentas de las corporaciones. Es un espejismo, un castillo en el aire que tarde o temprano se derrumbará. Incluso los gigantes que parecían intocables empiezan a mostrar grietas. Tesla, por ejemplo, ha tenido que reconocer que enfrenta serios problemas de demanda y una competencia creciente que le impide vender tantos autos como antes. Cuando los líderes de un rebaño empiezan a tropezar, la estampida es casi inevitable. Lo que tenemos enfrente es una bomba de tiempo, una estructura inflada que se sostiene únicamente porque todos fingen que nada pasa. La inflación subyacente, esa que excluye la energía y los alimentos para mostrar la verdadera presión de precios en la vida cotidiana, sigue clavada por encima del 3%. Esto obliga a la Reserva Federal a mantener los tipos de interés altos, lo cual a su vez encarece las hipotecas, los préstamos de las empresas y cualquier intento de inversión productiva. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Cada movimiento de política monetaria ahoga más a las familias y a los pequeños negocios. La historia ya nos enseñó lo que pasa cuando una burbuja se desconecta de la realidad. En el año 2000, con la burbuja de las .com, todo parecía perfecto. Se creía que Internet cambiaría absolutamente todo, lo cual era cierto en parte, pero eso no evitó que el Nasdaq se desplomara más de 70% en apenas 2 años. En el año 2008 se repetía la misma canción. Se decía que todo estaba bajo control, que los bancos eran sólidos, y de repente Lehman Brothers se derrumbó arrastrando al mundo entero. Hoy el guión vuelve a escribirse con ligeros cambios en los actores, pero con la misma trama y el mismo desenlace a la vuelta de la esquina. La desconexión entre la bolsa y la economía real ya no es una teoría conspirativa ni una exageración de los pesimistas. Es una evidencia palpable. Cada indicador económico serio muestra debilidad, mientras que los gráficos de Wall Street siguen en ascenso. Es un divorcio total entre el dinero financiero y la vida cotidiana. Y como en todo divorcio, la ruptura no se resuelve de manera pacífica. Tarde o temprano llega el momento de la confrontación, y en los mercados esa confrontación suele ser un colapso abrupto. Lo más inquietante de este escenario no es únicamente la fragilidad de los números, sino la manera en la que la psicología colectiva está siendo moldeada para aceptar como normal lo que en realidad es una anomalía histórica. Los medios de comunicación, los gobiernos y los grandes fondos de inversión se convierten en narradores de una historia cuidadosamente diseñada. Una historia que repiten con disciplina para que la gente crea que mientras los gráficos apunten hacia arriba, la realidad también lo hace. Pero la realidad, la de los hogares que hacen malabares para pagar facturas, la de las familias que deben elegir entre llenar el tanque de gasolina o llenar el carrito del supermercado, esa realidad no aparece en los titulares. Aquí entra en juego un factor que los economistas suelen ignorar, pero que los estrategas financieros conocen muy bien: la psicología de masas. El mercado se mueve, no solo por números fríos, sino por emociones colectivas. El miedo, la euforia, la sensación de estar perdiéndose algo, todo esto empuja a millones de inversores pequeños a lanzarse en la misma dirección sin pensar demasiado. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando una multitud empieza a correr en una plaza. No todos saben por qué corren, pero nadie quiere ser el último en quedarse quieto. Ese miedo a quedarse fuera, conocido como FOMO, es hoy la fuerza más poderosa detrás de los máximos bursátiles. Los grandes jugadores, sin embargo, saben que este tipo de emociones colectivas son como fuego. Calientan y brillan durante un tiempo, pero también pueden consumirlo todo en cuestión de segundos. Los fondos de cobertura, los bancos de inversión y los multimillonarios entienden que la euforia de hoy
es la semilla del colapso de mañana. Por eso, mientras el ciudadano común se emociona comprando acciones de moda porque no paran de subir, los verdaderos dueños del dinero ya diseñan estrategias de salida silenciosas, acumulando liquidez y preparando refugios en activos más estables. La historia económica del mundo está plagada de ejemplos donde la narrativa oficial fue un canto de sirenas que llevó a millones al naufragio. En la década de los 20, antes del colapso de 1929, la prensa hablaba del nuevo paradigma de prosperidad sin límites. En el año 2000, con la burbuja de las .com, se repetía la idea de que la tecnología había abolido las crisis. En 2008, los expertos insistían en que los bancos eran sólidos y que la vivienda nunca perdería valor. En cada uno de esos momentos, el discurso dominante era el mismo, esta vez es diferente. Y en cada uno de esos momentos, la realidad demostró lo contrario con una brutalidad devastadora. Hoy se nos quiere convencer de que la inteligencia artificial, las energías renovables o las plataformas digitales son el nuevo motor eterno que sostendrá a los mercados sin importar lo que ocurra en la economía real. No se trata de negar la importancia de esas innovaciones, porque sin duda son transformadoras. El problema es pensar que su sola existencia basta para justificar valoraciones estratosféricas y beneficios infinitos. Lo que en realidad ocurre es que esas promesas tecnológicas se utilizan como ancla psicológica para mantener a la gente comprando, incluso cuando la evidencia muestra que la economía está deteriorándose. La manipulación de la narrativa funciona como un hechizo. Cada vez que aparece un dato negativo, se lo relativiza, se lo maquilla o se lo presenta como una oportunidad. Si el empleo crece poco, se dice que es un ajuste temporal. Si las ventas caen, se interpreta como un reequilibrio saludable. Si la inflación no baja, se recalca que estamos en el camino correcto. El lenguaje se convierte en una herramienta para ocultar la gravedad de la situación. Y lo más alarmante es que, cuando la repetición es constante, la sociedad empieza a creer que lo anormal es lo natural. La desconexión entre la bolsa y la economía real no es un accidente, es una construcción deliberada. Los grandes intereses financieros necesitan que la gente siga dentro del juego, porque cada dólar que entra en el mercado es un soporte más para inflar la burbuja. Es como un globo que requiere aire nuevo constantemente. Mientras sigan soplando millones de pequeños inversores, el globo se mantiene en el aire. Pero cuando el cansancio llegue, cuando las familias digan, ya no puedo invertir más porque no tengo ni para mis gastos básicos, entonces el globo empieza a desinflarse de golpe. El peligro es que, cuando eso ocurra, la caída no será suave ni ordenada. Las burbujas rara vez se desinflan poco a poco, casi siempre explotan. Y cuando explotan, lo hacen de manera caótica, arrastrando consigo no solo a los imprudentes, sino también a los inocentes. Porque en economía las olas del colapso no respetan fronteras ni distinguen entre culpables y víctimas. Un derrumbe bursátil afecta al empleo, al crédito, al consumo y, en última instancia, a la estabilidad política y social de un país entero. El paralelismo con la burbuja de las .com y la crisis de 2008 es tan evidente que resulta inquietante. La narrativa de hoy, centrada en la inteligencia artificial y en la promesa de un futuro tecnológico imparable, tiene el mismo tono mesiánico que se escuchaba cuando se hablaba de Internet o de los derivados hipotecarios. La euforia actual ignora las señales básicas: inflación persistente, endeudamiento extremo, consumo en caída, empleo estancado. Es como si estuviéramos celebrando en la cubierta de un barco que hace agua por todas partes. La gran paradoja es que cuanto más seguros parecen los mercados, más cerca suele estar el desastre. La calma que precede a la tormenta siempre es engañosa, porque crea la ilusión de estabilidad justo antes del colapso. Nadie puede saber con precisión cuándo ocurrirá la caída, pero las grietas en el edificio ya son visibles para cualquiera que se tome el tiempo de mirar más allá de los titulares. Nadie más puede hacer por ti lo que tú mismo puedes lograr. Comenta abajo en los comentarios y así lo decretarás y se hará realidad. Yo soy mi impulso. Y aquí aparece un punto clave. La bolsa puede desconectarse de la economía real durante un tiempo, pero no puede hacerlo para siempre. Tarde o temprano, la realidad impone su peso. Es como intentar desafiar la ley de la gravedad. Puedes saltar desde un edificio y por unos segundos sentir que vuelas, pero el impacto con el suelo es inevitable. El mercado puede inflarse durante meses o incluso años,
Pero la desconexión con la vida cotidiana acabará ajustándose, y ese ajuste casi nunca es indoloro. La Reserva Federal ocupa un lugar central en esta historia. Durante décadas se ha presentado como el guardián de la estabilidad, la institución que con un movimiento de tasas de interés o con un anuncio bien calibrado puede calmar a los mercados y dar la impresión de que todo está bajo control. Pero en la práctica, lo que hace es administrar una ilusión, un espectáculo cuidadosamente ensayado, donde cada palabra se diseña para influir en el ánimo de millones de inversores. Cuando las bolsas tiemblan, aparece el presidente de la Reserva con un discurso de confianza. Cuando los números asustan, se recuerda que hay herramientas para mantener el rumbo. Pero detrás de ese telón de aparente dominio, lo que ocurre es que la Fed se encuentra atrapada en un dilema imposible. Si baja las tasas, alimenta aún más la inflación, castigando directamente el poder adquisitivo de la gente. Si las mantiene altas, encarece el crédito, ahoga a las familias endeudadas y pone contra las cuerdas a las pequeñas empresas que necesitan financiamiento. En ambos escenarios, los ciudadanos pierden. Y mientras tanto, la bolsa se comporta como un niño malcriado. Exige estímulos constantes, demanda que el Banco Central siga inyectando confianza, aunque esa confianza sea solo humo. Es un juego perverso en el que se castiga la prudencia y se premia la especulación. El efecto más corrosivo de este sistema es la sensación de que el dinero ha perdido su verdadero valor. Las cifras se convierten en abstracciones. Cuando se habla de billones de dólares en estímulos o de millones de empleos creados o destruidos, se transmite la idea de que todo es un juego de números gigantescos, desconectados de la vida real. Pero cada cifra representa una historia concreta. Detrás de esos billones hay fábricas cerradas, familias desalojadas, jóvenes que no encuentran trabajo, padres que no pueden pagar la universidad de sus hijos. La macroeconomía maquillada en los titulares oculta una microeconomía de sufrimiento cotidiano. La burbuja actual se sostiene, en gran medida, porque millones de personas sienten que no tienen otra salida. La desesperación empuja a invertir. Cuando los salarios no alcanzan, cuando el alquiler se come la mitad de los ingresos, cuando las deudas no dejan espacio para respirar, surge la tentación de buscar en la bolsa la promesa de un milagro. Es como apostar en un casino donde el croupier siempre gana, pero donde el jugador se convence de que quizá la próxima mano será la suya. El sistema financiero alimenta esa esperanza porque necesita que el flujo de dinero no se detenga. Este fenómeno se vuelve aún más peligroso porque no se trata solo de dinero individual, sino de dinero institucional. Los grandes fondos de pensiones, que guardan los ahorros de millones de trabajadores, están obligados a colocar sus recursos en los mercados bursátiles. Eso significa que la jubilación de generaciones enteras depende de una estructura que todos saben que está inflada. Es como confiar el futuro de un país a un edificio con cimientos de arena. Cada vez que la bolsa sube, se festeja como si fuera una victoria colectiva, pero en realidad es una cuerda más que aprieta el cuello de quienes menos pueden defenderse. El pasado no define tu potencial. Tus decisiones sí. Comenta abajo en los comentarios, y así lo decretarás y se hará realidad. Soy más grande que mi historia. El impacto humano de esta desconexión es brutal. No se trata únicamente de estadísticas ni de gráficos. Son personas que ven cómo su calidad de vida se deteriora, mientras los medios hablan de récords históricos. Son trabajadores que hacen horas extras y, aún así, no logran cubrir sus gastos básicos. Son familias que deben mudarse a viviendas más pequeñas porque no pueden pagar la hipoteca. Son jóvenes que posponen formar una familia porque no tienen seguridad económica. Esa fractura entre la euforia bursátil y la precariedad real alimenta la frustración social, el descontento político y, en última instancia, la pérdida de confianza en las instituciones. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo puede sostenerse algo así por tanto tiempo? La respuesta está en la narrativa. Mientras la gente crea que la bolsa refleja el futuro, seguirá confiando en ella. Mientras se repita que esta vez es diferente, habrá quienes apuesten sus ahorros en acciones sobrevaloradas. Mientras se venda la ilusión de que unas pocas empresas tecnológicas pueden cargar con todo el peso de la economía, se seguirá alimentando la burbuja. Pero la narrativa no detiene las leyes de la realidad. La inflación no desaparece por decreto. El consumo no se recupera con titulares optimistas. El empleo no mejora con promesas. Tarde o temprano, la tensión entre la historia oficial y la vida real se rompe. Y cuando se rompe,
lo hace con estrépito. El gran riesgo es que el momento del estallido no avisa. Llega de golpe, cuando todos menos lo esperan. La bolsa puede seguir subiendo semanas, incluso meses, pero la acumulación de grietas se convierte en un derrumbe repentino. Así ocurrió en 1929, en el año 2000 y en el 2008. La sensación de seguridad previa era tan fuerte que nadie quería creer en el desastre hasta que ya era demasiado tarde. Hoy, la misma sensación de seguridad se repite. Los inversores sonríen, los medios aplauden, los gobiernos minimizan. Pero bajo esa superficie la cuerda ya está tensada al límite. En este juego de espejos, la gente común queda atrapada. Quien se deja llevar por la euforia puede perderlo todo en cuestión de días. Quien se refugia demasiado pronto, quizás se salva, pero vive con la sensación de haberse quedado fuera de una fiesta que parecía interminable. Es un dilema cruel en el que la prudencia parece castigada y la imprudencia se celebra. Pero la historia demuestra que, al final, la prudencia suele ser la única estrategia que permite sobrevivir. El divorcio entre la bolsa y la economía real ya no es un diagnóstico pesimista, es la fotografía más exacta del presente. Y lo más doloroso es que esa desconexión no beneficia a todos, solo a unos pocos. Mientras millones luchan por llegar a fin de mes, una minoría acumula fortunas cada vez más obscenas gracias a un mercado inflado artificialmente. La riqueza se concentra, la desigualdad se profundiza y el sistema entero se vuelve más frágil. El fenómeno más evidente de este divorcio entre la bolsa y la economía real es la concentración obscena de la riqueza. En teoría, cuando los mercados suben, todos deberían beneficiarse. Sin embargo, en la práctica ocurre lo contrario. Son unos pocos los que se llevan la mayor parte de las ganancias, mientras la mayoría apenas recibe las migajas. El 1% más rico de la población controla más de la mitad de los activos financieros, lo que significa que cada subida espectacular en Wall Street engorda principalmente los bolsillos de esa élite. El trabajador común, el que vive de su salario, apenas ve reflejado en su vida diaria el supuesto auge que celebran los medios. Este proceso no es nuevo. En cada burbuja, los grandes capitales aprovechan la euforia para multiplicar su riqueza, mientras que el ciudadano común, empujado por la promesa de que todos pueden ganar, entra en el mercado justo cuando los precios están más inflados. Es un patrón que se repite una y otra vez. Los poderosos entran temprano, inflan la burbuja, la sostienen con discursos de optimismo y cuando sienten que está a punto de estallar, se retiran discretamente. El resto queda atrapado en el colapso, viendo cómo sus ahorros se evaporan de un día para otro. La historia está plagada de ejemplos. En el crack de 1929, millones de pequeños ahorradores perdieron absolutamente todo, mientras que los grandes banqueros ya habían retirado parte de su capital anticipándose al desastre. En la burbuja de las .com, miles de inversores minoristas quedaron atrapados en empresas que nunca generaron beneficios reales, mientras que los fondos de capital riesgo salían con ganancias millonarias tras vender sus participaciones justo a tiempo. En la crisis de 2008, millones de familias perdieron sus hogares porque no pudieron pagar hipotecas tóxicas, mientras los grandes bancos fueron rescatados con dinero público y sus ejecutivos siguieron cobrando bonos millonarios. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. La riqueza no es un accidente. Es el resultado de entender cómo funcionan los activos y de construir, pieza a pieza, una estructura financiera que ponga el dinero a trabajar para ti, incluso mientras duermes.
Existe una regla básica y fundamental que separa a las personas que prosperan de las que apenas sobreviven. Los activos ponen dinero en tu bolsillo, mientras que las deudas o pasivos te lo quitan. Entre más activos tengas trabajando para ti, más rápido crecerá tu patrimonio y más libre serás. Y hoy vamos a sumergirnos en 15 activos concretos que están haciendo a los ricos cada vez más ricos y que tú también podrías empezar a construir. Imagina que cada activo es como un trabajador silencioso que nunca duerme. No se queja, no pide vacaciones y, si lo cuidas bien, cada día produce más. Mientras muchas personas siguen intercambiando horas por dinero, los verdaderos millonarios se concentran en adquirir estos trabajadores invisibles. No se trata de suerte, se trata de estrategia. El primer activo es el más líquido y sencillo, el efectivo. Tener dinero en efectivo, ya sea en cuentas bancarias o en depósitos a plazo, puede parecer básico, pero la gente con grandes patrimonios sabe que tener una buena reserva líquida les da poder. Piensa en Apple, la compañía tecnológica que durante años ha mantenido más de $150 mil millones en efectivo. Ese dinero no está ahí por casualidad. Les permite moverse con rapidez ante cualquier oportunidad. Si surge una inversión irresistible, no necesitan pedir permiso ni buscar financiación, simplemente actúan. Las personas ricas mantienen efectivo por dos razones principales. La primera es estar listos para aprovechar oportunidades únicas. Un edificio en venta a un precio ridículo, una empresa emergente con potencial, un terreno que podría multiplicar su valor en pocos años. Quien tiene liquidez tiene ventaja. La segunda razón es que el efectivo permite cerrar tratos en mejores condiciones. Muchas veces, ofrecer pago al contado hace que el vendedor baje el precio o dé mejores términos, porque sabe que la transacción será rápida y segura. Además, hay quienes prestan su dinero directamente a otros con intereses altos, a través de lo que se conoce como préstamos entre particulares o peer-to-peer lending. Mientras un banco promedio te ofrece menos del 1% anual por tus depósitos, plataformas de préstamos pueden dar rendimientos que van desde un 7 hasta incluso un 20% anual. Eso sí, los millonarios siempre recuerdan algo. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, y nunca arriesgan sin entender los riesgos. El segundo activo, uno de los más amados y probados a lo largo de la historia, es el sector inmobiliario. No se trata solo de tener una casa para vivir, sino de poseer propiedades que generen ingresos. Los inmuebles bien gestionados tienen dos ventajas clave: renta mensual y apreciación a largo plazo. Una propiedad alquilada deja dinero cada mes, y si además la compraste en una zona con alta demanda, es muy probable que su valor suba con el tiempo. La población crece, la gente siempre necesita un lugar para vivir o para trabajar, y esa demanda sostiene los precios al alza. En bienes raíces existen varias formas de invertir: edificios residenciales donde alquilas a familias o estudiantes, oficinas donde empresas pagan por usar tu espacio, locales comerciales donde negocios venden sus productos, e incluso terrenos que pueden cultivarse, desarrollarse o simplemente mantenerse hasta que su valor aumente. Aquí hay algo que los ricos tienen muy claro. La casa en la que vives no es un activo financiero, sino un pasivo. Puede ser un refugio emocional, pero no te genera ingresos, sino que te cuesta cada mes. Por eso, quienes buscan independencia financiera distinguen entre propiedad para uso personal y propiedad como inversión. El tercer activo son los bonos. Aunque menos emocionantes que otros, siguen siendo una herramienta clave. Cuando un gobierno o una empresa necesita dinero, puede emitir bonos. Básicamente, le prestas dinero y te paga intereses periódicamente, devolviendo el capital al final del plazo. Los bonos suelen considerarse seguros, sobre todo los emitidos por gobiernos sólidos, pero su rentabilidad suele ser moderada, alrededor de un 3% anual. No vas a hacerte rico solo con bonos, pero son un excelente complemento para equilibrar una cartera, sobre todo si quieres estabilidad y bajo riesgo. El cuarto activo son las acciones. Comprar acciones es adquirir una parte de una empresa.
Si esa empresa crece y se valoriza, tú también te beneficias. Este sistema ha permitido que cualquier persona pueda ser copropietaria de gigantes como Microsoft, Amazon o Coca-Cola, con una inversión relativamente pequeña. Las acciones ofrecen la posibilidad de obtener ganancias tanto por la revalorización como por dividendos. Los ricos las usan con visión a largo plazo, eligiendo empresas con modelos de negocio sólidos y capacidad de adaptación. No se dejan llevar por modas pasajeras, sino que investigan y esperan. El quinto activo son los fondos mutuos e indexados. En lugar de comprar acciones de una sola empresa, estos fondos reúnen participaciones de muchas compañías, lo que diversifica el riesgo. El ejemplo más famoso es el índice S&P 500, que agrupa a las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Históricamente, este índice ha dado un rendimiento promedio cercano al 10% anual. Fondos como los de Vanguard o Fidelity han permitido que miles de personas construyan riqueza sin necesidad de ser expertos en bolsa. Los millonarios saben que, a largo plazo, estos fondos suelen superar los intentos individuales de vencer al mercado. El sexto activo es el equipamiento productivo. Puede ser un tractor para un agricultor, una máquina industrial para un fabricante, un ordenador potente para un diseñador o un vehículo para un conductor de transporte. La clave está en que ese bien esté directamente relacionado con la generación de ingresos. Un coche de lujo para presumir es un pasivo, un coche para Uber o transporte de carga es un activo. Esta distinción sencilla evita que las personas se engañen pensando que consumos personales son inversiones. El séptimo activo son las patentes. Una patente es un documento legal que reconoce a una persona o empresa como la creadora de un invento y le otorga el derecho exclusivo de explotarlo por un periodo determinado. Esto significa que nadie más puede fabricar, vender o usar esa invención sin tu permiso. Para el mundo empresarial, las patentes son como minas de oro, porque garantizan un monopolio temporal sobre un producto o tecnología. Imagina crear un dispositivo médico innovador o una fórmula química única. Si está patentado, cualquier empresa que quiera usarlo debe pagarte regalías. Hay casos que demuestran su potencial. El famoso juguete Slinky generó miles de millones en ventas. El invento del Koosh Ball fue vendido por $100 millones a Hasbro, y un sencillo pez mecánico decorativo para la pared recaudó otros 100 millones. Patentar algo no solo es para inventores de laboratorio. Muchos pequeños emprendedores han hecho fortunas con ideas simples pero bien protegidas. Pensemos de nuevo en el efectivo. Un emprendedor promedio ve el dinero como algo que debe gastarse rápido para mover la economía personal, mientras que un inversor experimentado lo ve como pólvora seca, lista para ser usada en el momento exacto. Los grandes jugadores entienden que la liquidez es la herramienta que convierte una oportunidad fugaz en una ganancia concreta. Por ejemplo, durante la crisis financiera de 2008, quienes tenían efectivo pudieron comprar acciones y propiedades a precios históricamente bajos. Un simple edificio comercial que antes costaba $5 millones pudo adquirirse por 3 millones o menos y unos años después duplicó o triplicó su valor. Así es como el efectivo, usado estratégicamente, no solo preserva el capital, sino que lo multiplica en situaciones que para la mayoría son tiempos de miedo y parálisis. En bienes raíces, la mentalidad de los ricos se aleja por completo del enfoque tradicional. No compran propiedades por capricho, sino porque encajan en un plan de flujo de efectivo y revalorización. Analizan ubicaciones, estudian el crecimiento poblacional, las tendencias económicas y hasta las proyecciones de infraestructura de la zona. Si detectan que en 5 años se construirá una línea de metro o un gran centro comercial cerca, compran terrenos baratos que, al completarse la obra, valdrán varias veces más. También exploran estrategias como subdividir propiedades, transformar bodegas en lofts o usar plataformas como Airbnb para alquileres a corto plazo que generan más ingresos que un alquiler tradicional. El objetivo no es solo ser dueño, sino extraer el máximo valor posible. Con los bonos, el enfoque cambia hacia la seguridad y la planificación a largo plazo.
Muchos fondos de pensiones y aseguradoras los utilizan como columna vertebral de sus inversiones, porque ofrecen ingresos previsibles y un bajo riesgo de impago, especialmente en bonos gubernamentales de países con economías estables. Un inversor rico puede mantener parte de su portafolio en bonos para equilibrar el riesgo de inversiones más agresivas. Y aunque la rentabilidad sea menor, esa estabilidad es clave para sostener el patrimonio en épocas de volatilidad. En el caso de las acciones, lo que diferencia a un novato de un experto es el horizonte temporal. Un novato suele entrar y salir del mercado por impulsos, mientras que un experto compra participaciones en empresas que entiende profundamente y que cree que seguirán creciendo en 10 o 20 años. El ejemplo de Amazon es claro. Quienes compraron y mantuvieron acciones desde los primeros años vieron multiplicar su inversión de forma inimaginable. No se trata de perseguir cada moda bursátil, sino de identificar negocios sólidos y dejar que el tiempo y la reinversión de dividendos hagan el trabajo. Los fondos indexados llevan este principio a su máxima simplicidad. Compras una parte de todo un mercado, minimizando el riesgo de que una sola empresa arruine tu inversión. Los ricos los usan para tener una base estable sobre la que construir, ya que saben que intentar vencer al mercado, año tras año, no es realista para la mayoría. El índice S&P 500, por ejemplo, ha sobrevivido guerras, crisis y recesiones y sigue ofreciendo rendimientos sólidos a largo plazo. Cuando hablamos de equipamiento productivo, la clave está en entender la diferencia entre gasto e inversión. Comprar una computadora de última generación para revisar redes sociales es un gasto. Comprarla para desarrollar software que venderás a empresas es una inversión. Los ricos evalúan cada adquisición preguntándose, ¿esto genera ingresos o me ahorra tiempo de forma que pueda generar más ingresos? Si la respuesta es sí, es un activo, si no, es un pasivo disfrazado. Las patentes son más que simples documentos legales, son barreras de entrada que obligan a los competidores a pagar por usar tu idea. Empresas como Pfizer o Tesla invierten millones en investigación no solo para innovar, sino para asegurarse el control de esas innovaciones durante años. Un inventor independiente que logre una patente valiosa puede licenciarla a múltiples compañías y recibir pagos continuos sin producir nada él mismo. Es como tener un peaje en una autopista. No importa quién pase, todos pagan. Las marcas registradas funcionan de forma similar, pero en el terreno de la identidad. Cuando un logo o nombre es tan reconocido que basta verlo para que el cliente confíe, el valor intangible se dispara. Marcas como Rolex o Ferrari pueden cobrar precios altísimos porque no venden solo productos, venden estatus y prestigio. Y ese valor está protegido legalmente contra imitadores, lo que asegura que solo quien posea la marca pueda explotarla comercialmente. El octavo activo son las marcas registradas o trademarks. Mientras la patente protege una invención, la marca registrada protege un nombre, un logo o una frase distintiva. Tener una marca valiosa te permite licenciarla y cobrar por su uso. El caso más famoso es el de Michael Buffer, el presentador que registró su icónica frase antes de las peleas de boxeo. Desde entonces, cada vez que alguien la usa con fines comerciales, él cobra. Ha ganado más de $400 millones solo con esas palabras. Una marca bien posicionada puede multiplicar el valor de un producto común. Una camiseta negra genérica puede costar $2, pero si lleva el logo de Disney, el precio se dispara. Sin embargo, proteger una marca a nivel global requiere recursos y constancia, y aquí es donde muchos fallan. El noveno activo es la marca y la reputación, también llamada goodwill. La marca es la imagen que una empresa proyecta al mundo. El goodwill es el cariño o lealtad que los clientes sienten hacia ella. Una marca fuerte puede justificar precios más altos y fidelidad a largo plazo. El ejemplo de las hermanas Kardashian es claro. Pueden vender desde cosméticos hasta ropa y sus seguidores compran sin cuestionar demasiado. Otro ejemplo poderoso es Apple. Sus clientes no solo compran tecnología, compran estatus, diseño y pertenencia a una comunidad. Construir goodwill requiere años de consistencia, un servicio impecable y acciones que generen confianza. Es intangible, pero su valor económico es inmenso.
El 10º activo son las personas. Puede sonar obvio, pero el capital humano es, en muchos casos, el activo más valioso de una empresa. Las ideas, la creatividad, la capacidad de innovar y resolver problemas no nacen de un edificio o de una máquina, sino de la mente de las personas que trabajan allí. Una sola persona clave puede transformar el rumbo de una compañía. Apple casi colapsa cuando reemplazaron a Steve Jobs y solo volvió a crecer cuando él regresó. Incluso existen adquisiciones llamadas acqui-hire, donde una empresa compra otra únicamente para quedarse con su equipo de talento. Los millonarios cuidan a su gente, pero también saben identificar y atraer a los mejores, porque saben que un equipo excepcional multiplica resultados. El 11º activo son las materias primas y las mercancías. Oro, plata, petróleo, café, trigo, litio. Estos recursos básicos son la base de innumerables industrias. Su valor fluctúa con la oferta y la demanda, lo que crea oportunidades para quienes saben comprarlos en momentos de precio bajo y venderlos en picos de demanda. Un dato interesante: en los últimos 15 años, el oro se ha revalorizado más de 220%. Algunos coleccionables y bienes alternativos, como automóviles clásicos o relojes de lujo, funcionan de manera similar. El arte, por ejemplo, ha superado el rendimiento del índice S&P 500 en las últimas 2 décadas. Sin embargo, invertir en estos activos requiere conocimiento profundo, ya que son mercados volátiles y a veces poco líquidos. El 12º activo son los libros, canciones, cursos digitales y contenidos de información. Lo fascinante de la información es que puedes crearla una sola vez y venderla infinitas veces sin apenas coste adicional. Un libro puede generar ingresos durante décadas. Un curso online puede venderse en todo el mundo sin que tengas que imprimir o enviar nada. Un ejemplo claro es la música. Un solo éxito puede asegurar ingresos de por vida. Mariah Carey gana alrededor de $500,000 cada año solo por su canción navideña más famosa, acumulando más de 60 millones en total por ese tema. En el mundo digital, los creadores que logran posicionar un curso, un canal o un producto informativo pueden crear una fuente de ingresos pasivos muy rentable. El 13º activo son las regalías. Ya sea por un libro, una serie, una película o un invento, las regalías son pagos recurrentes que recibes por permitir que otros utilicen tu creación. El caso de la serie Friends es legendario. Sus protagonistas siguen ganando entre 1 y 20 millones de dólares al año por las retransmisiones. George Lucas hizo historia cuando, en lugar de cobrar un sueldo alto por dirigir Star Wars, negoció quedarse con los derechos de mercancía y licencias. Esa decisión lo convirtió en multimillonario. Las regalías permiten que el trabajo de ayer siga produciendo ingresos mañana y son un pilar en la estrategia de muchos ricos. El 14º activo son los derechos exclusivos. A veces, no se trata de un producto o una marca, sino de una ventaja competitiva única otorgada por ley o regulación. En Estados Unidos, por ejemplo, ciertas comunidades indígenas tienen derechos especiales para operar casinos y juegos de azar, lo que ha generado fortunas para ellas. En otras partes del mundo, iglesias y museos disfrutan de exenciones fiscales que les permiten operar como negocios sin pagar impuestos. Estos privilegios, aunque no siempre estén al alcance de todos, son activos que quienes los poseen explotan al máximo. El 15º activo es la ventaja del pionero o el modelo de negocio propietario. Ser el primero en introducir un producto o servicio innovador puede abrirte una ventana de oportunidad inmensa. Airbnb revolucionó la industria hotelera, Netflix transformó la forma en que consumimos cine y series, y Apple cambió la música con iTunes. Cuando eres el pionero, puedes capturar mercado rápidamente y establecer barreras de entrada para la competencia. Esta ventaja puede durar años si la proteges con innovación constante. Finalmente, como un bonus, está el arbitraje de tiempo y dinero. Es un concepto que pocos entienden al principio, pero que es la base del crecimiento exponencial. Consiste en usar tu propio tiempo para generar dinero, y luego utilizar ese dinero para contratar a otros que hagan el trabajo, liberando así tu tiempo para tareas más valiosas.
Es la razón por la que existen empresas y empleados. Cada trabajador produce más valor del que recibe en salario, y la diferencia es la ganancia de la empresa. Quien domina este ciclo puede escalar un negocio prácticamente sin límites. El camino hacia la riqueza no se trata de hacerlo todo de una vez, sino de construir poco a poco una cartera de activos que trabajen para ti. No todos los activos son adecuados para todas las personas, y cada uno requiere un nivel distinto de conocimiento, tiempo y capital. Pero si algo está claro es que quienes entienden y aplican estas reglas no dependen únicamente de su esfuerzo físico para vivir. Tienen un ejército de activos que generan ingresos las 24 horas, los 7 días de la semana. Cuando hablamos de efectivo como activo, muchos piensan que es algo aburrido y poco productivo, pero en realidad el efectivo es como oxígeno para un inversor. No siempre lo ves como protagonista, pero cuando falta, toda tu capacidad de movimiento se detiene. Los millonarios lo saben y por eso mantienen grandes reservas líquidas, no para dejarlas en cuentas corrientes improductivas, sino para tener la flexibilidad de actuar en segundos. Imagina que mañana surge una subasta de una propiedad única a mitad de precio por una urgencia del vendedor. Si tienes el efectivo, puedes cerrar el trato de inmediato. Si no, verás cómo la oportunidad se esfuma ante tus ojos. Además, el efectivo no solo se guarda, se presta con intereses altos, se invierte a corto plazo en operaciones rápidas o se usa como palanca para obtener descuentos. Quien controla liquidez controla el juego, y por eso Apple, Google o Berkshire Hathaway acumulan decenas de miles de millones en caja. El sector inmobiliario merece un capítulo aparte. A lo largo de la historia, los inmuebles han sido una de las formas más seguras de proteger y aumentar el patrimonio. No es casualidad que familias ricas de siglos atrás todavía conserven tierras y edificios que se han multiplicado en valor. El truco está en comprar bien, gestionar con inteligencia y entender las tendencias demográficas. Por ejemplo, las zonas cercanas a universidades siempre tienen alta demanda de alquiler. Las áreas turísticas ofrecen oportunidades para alquileres a corto plazo con tarifas más altas, y los terrenos cerca de futuras infraestructuras pueden disparar su valor en pocos años. Los ricos no se limitan a comprar y esperar, renuevan, adaptan, transforman y optimizan para exprimir cada metro cuadrado. Pasando a los bonos, aunque su rentabilidad pueda parecer modesta, juegan un papel clave en la estrategia de preservación de capital. En épocas de incertidumbre bursátil, los bonos estables actúan como refugio. Hay millonarios que, tras grandes ventas de activos, colocan parte del capital en bonos del Estado para protegerlo mientras deciden su siguiente jugada. El interés es bajo, sí, pero la seguridad es alta. Y la seguridad, cuando se manejan cifras grandes, es un activo en sí mismo. Las acciones son la puerta de entrada para que cualquier persona participe en el éxito de empresas gigantes sin tener que fundarlas. Pero la mentalidad aquí es clave. No se trata de comprar y vender compulsivamente siguiendo rumores, sino de adquirir participaciones en negocios que entiendes y en los que crees. Warren Buffett ha repetido incontables veces que compra empresas como si nunca fuera a venderlas. Quien adopta esta visión a largo plazo puede beneficiarse de décadas de crecimiento, reinversión de dividendos y expansión global. Las acciones no son un casino, son propiedad parcial de negocios reales. Los fondos indexados llevan esta lógica a otro nivel. En lugar de apostar a una sola empresa, compras una fracción de muchas a la vez, lo que reduce el riesgo y aumenta la estabilidad de los retornos. Si una cae, otra sube y el conjunto mantiene una tendencia positiva. Para quien no quiere dedicar su vida a analizar balances y reportes trimestrales, estos fondos son la herramienta perfecta. Los ricos los usan no porque no puedan elegir acciones individuales, sino porque saben que incluso los mejores gestores rara vez superan al mercado de forma consistente durante décadas. En cuanto al equipamiento productivo, este es un activo que muchas personas subestiman. Un chef que invierte en una cocina industrial, un fotógrafo que compra lentes de alta gama o un carpintero que adquiere maquinaria especializada están incrementando su capacidad de generar ingresos. El equipo no es un gasto cuando acelera, mejora o amplifica tu producción.
Por eso los ricos invierten en herramientas que multiplican su rendimiento. No se trata de gastar por gastar, sino de adquirir aquello que se paga solo a través de los beneficios que produce. Las patentes son fortalezas legales que blindan tu innovación. Las grandes farmacéuticas basan gran parte de sus ingresos en moléculas patentadas que nadie más puede fabricar durante años. Las empresas tecnológicas protegen algoritmos, diseños y procesos para impedir que la competencia los copie. El valor de una patente puede ser incalculable. Una sola innovación médica puede salvar millones de vidas y generar miles de millones en ingresos. Los millonarios no solo crean patentes, compran y acumulan carteras de ellas para asegurarse rentas futuras. Las marcas registradas son el ADN de un negocio. Piensa en Nike, McDonald's o Coca-Cola. Incluso si todas sus fábricas desaparecieran mañana, su marca seguiría teniendo un valor enorme, porque millones de personas en todo el mundo reconocen y confían en esos nombres. Las marcas permiten cobrar más por el mismo producto, abrir nuevos mercados con facilidad y crear alianzas estratégicas. Los ricos las ven como un activo que se debe nutrir constantemente a través de marketing, calidad y coherencia. El goodwill o reputación de marca es más difícil de construir pero más poderoso. No se compra de un día para otro, se gana con cada interacción positiva, con cada problema resuelto de manera excepcional y con cada acción que demuestre compromiso con los clientes. Empresas como Tesla han cultivado comunidades de fans dispuestos a esperar meses por un producto. Esa lealtad se traduce en ventas repetidas y recomendaciones constantes. Un buen goodwill puede salvar a una empresa en crisis porque sus clientes confían en que volverá a levantarse. El capital humano es otro activo que los ricos valoran más que cualquier máquina. Un equipo creativo, motivado y alineado con la visión de la empresa puede superar obstáculos imposibles. Por eso los líderes invierten en formación, retención y cultura empresarial. Saben que, aunque las ideas son importantes, las personas que las ejecutan lo son aún más. Un trabajador clave puede valer más que todo un departamento y atraer talento de alto nivel puede cambiar el destino de un negocio entero. Las materias primas y commodities representan una de las formas más antiguas de riqueza. Oro, plata, petróleo, gas natural, minerales raros, todos son esenciales para la economía global. Los inversores experimentados aprovechan las fluctuaciones de precio, comprando cuando hay exceso de oferta y vendiendo en tiempos de escasez. También diversifican, combinando metales preciosos como reserva de valor con recursos estratégicos como el litio, vital para las baterías de vehículos eléctricos. Este conocimiento de ciclos y tendencias convierte a las materias primas en un arma silenciosa pero efectiva en manos de los ricos. La información y los productos digitales son el activo de más rápido crecimiento en el siglo XXI. Internet ha democratizado la creación y distribución de contenido. Un libro electrónico, un curso en línea o una canción pueden llegar a millones de personas en cuestión de días. Y lo mejor es que una vez creado, el costo de reproducirlo es prácticamente cero. Por eso, cada vez más emprendedores digitales construyen negocios escalables basados en activos intangibles. La clave está en aportar valor real y diferenciarse en un mar de opciones. Las regalías son el sueño de cualquier creador, trabajar una vez y cobrar para siempre. Funcionan como un flujo constante de ingresos que llega incluso décadas después de que el trabajo original se completó. Desde autores que reciben pagos por cada copia vendida de su libro, hasta músicos que cobran cada vez que su canción suena en la radio o en una película, las regalías son una de las fuentes más pasivas y estables de riqueza que existen. Los derechos exclusivos y ventajas legales crean monopolios naturales. Ya sea por licencias especiales, exenciones fiscales o leyes específicas, estas condiciones únicas dan a quienes las poseen un control absoluto sobre un sector o mercado. Los ricos, cuando no pueden obtener estos privilegios, se asocian con quienes sí los tienen para beneficiarse de esa posición ventajosa. La ventaja del pionero es quizás la más arriesgada, pero también una de las más rentables. Ser el primero en introducir un modelo de negocio innovador permite captar clientes antes que nadie y establecer un estándar que otros deben seguir. Sin embargo,
Mantener esta ventaja requiere innovación constante, porque tarde o temprano aparecerán imitadores. Las empresas que logran adaptarse y evolucionar son las que convierten una ventaja inicial en un imperio duradero. Y como pieza final, el arbitraje tiempo-dinero enseña que el verdadero crecimiento llega cuando dejas de cambiar tu tiempo por dinero y empiezas a usar el dinero para comprar tiempo ajeno que te permita escalar. Esto es lo que diferencia a un autoempleado de un empresario. El autoempleado trabaja más horas para ganar más. El empresario contrata a más personas para multiplicar el trabajo y los ingresos, mientras dedica su propio tiempo a estrategias de mayor impacto. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva. En la actualidad, mientras muchos duermen plácidamente creyendo que la economía sigue su curso normal, los verdaderos millonarios ya están en movimiento. Se están preparando en silencio, no por miedo, sino por estrategia. Están anticipando algo que la mayoría ignora o no quiere ver: la llegada de una estanflación. Tal vez este término no suene tan familiar para todos, pero es, sin lugar a dudas, una de las combinaciones más devastadoras que puede sufrir una economía. Una mezcla tóxica donde la inflación se dispara sin control, pero al mismo tiempo el crecimiento económico se estanca o incluso retrocede. Es un escenario que no solo destruye el poder adquisitivo de las personas, sino que también asfixia las oportunidades de empleo y desarrollo. Es la tormenta perfecta. Y la historia nos recuerda lo difícil que es salir de ella. La última vez que los Estados Unidos enfrentaron una situación así fue en la década de 1970. Y no fue una pesadilla pasajera. Duró casi una década entera. Para poder controlar la inflación, la Reserva Federal se vio obligada a subir las tasas de interés a niveles impensables, cercanos al 20%. Fue un ajuste tan brutal que quebró a miles de empresas, disparó el desempleo y dejó cicatrices profundas en toda la población. Ahora, muchos expertos, inversionistas y grandes fortunas del planeta están viendo las mismas señales que en aquel entonces. Y si estás escuchando esto, es porque aún estás a tiempo de prepararte tú también. Y antes de continuar, quiero invitarte a dejar un comentario positivo abajo. Escríbelo como un decreto. Algo como: yo prosperaré sin importar la economía, o mi mente está preparada para crear riqueza en cualquier escenario. Comenta y afirma tu destino. Haz que tu palabra tenga poder. Volviendo al presente, las señales están ahí, claras como el agua. Por un lado, la inflación ha vuelto a elevarse. Aunque los informes oficiales intentan minimizarla, ajustando las cifras, cambiando los métodos de cálculo o desviando la atención hacia datos más convenientes, el ciudadano común lo siente. Lo ve cada vez que va al supermercado. Lo sufre al pagar el arriendo, la gasolina, los servicios o incluso al llevar a sus hijos al colegio. El aumento en el costo de los servicios es una alarma silenciosa. Según datos recientes, la inflación en los servicios supera el 4% anualizado. Y eso, para el bolsillo promedio, es devastador, porque más del 70% del salario de una persona promedio se destina a pagar servicios. ¿Cómo puede alguien creer que la inflación está controlada si su recibo de electricidad se duplicó en 3 años? Por favor, comenta abajo algo positivo si has llegado hasta aquí. Escribe: mi mente se anticipa,
mis decisiones son inteligentes, o la información me fortalece y me vuelve imparable. Estos mensajes no son simples palabras, son anclas de poder. Úsalas. Ahora bien, hablemos de empleo. Si bien los datos oficiales dicen que el desempleo es bajo, lo cierto es que esas cifras están siendo corregidas una y otra vez. En meses recientes, las estimaciones iniciales fueron ajustadas drásticamente. Se pensaba que en mayo se habían creado 140,000 nuevos empleos, pero luego se corrigió la cifra a tan solo 14,000. En junio, lo mismo. Y en julio, apenas 73,000. Eso no es crecimiento, eso es un frenazo en seco. ¿Y qué ocurre cuando la economía deja de generar empleo? La confianza del consumidor cae, el consumo se frena, las empresas venden menos y, eventualmente, empiezan a despedir personal. Es un círculo vicioso. La economía de los Estados Unidos ya muestra signos de recesión. El Producto Interno Bruto se contrajo en el primer trimestre del año en un 0.5%. Y si el segundo trimestre también es negativo, oficialmente estaremos en recesión. Pero, incluso si los números no lo dicen aún, la sensación en la calle ya lo está gritando. La gente está gastando menos, está preocupada, está sintiendo que algo se avecina. Comenta algo poderoso si estás comprendiendo esta verdad. Puedes escribir "Yo soy acción en tiempos de crisis" o "La conciencia me da ventaja". Leer tus afirmaciones también inspira a otros. Y ahora hablemos de un tema delicado, el aumento masivo en la oferta de dinero. Desde el año 2020, se imprimió más dinero que en las décadas anteriores combinadas. La Reserva Federal y el Departamento del Tesoro crearon dinero sin respaldo, simplemente pulsando un botón. Pero aquí está la clave. Imprimir dinero no es lo mismo que crear riqueza. La riqueza real viene de producir, de construir, de crear valor. Un billete sin respaldo es solo un papel. Una casa construida es riqueza. Una empresa rentable es riqueza. Una máquina funcionando es riqueza. Pero el dinero que inyectaron no tiene ese respaldo. Es aire. Y cuando hay mucho dinero persiguiendo los mismos productos, los precios suben. Eso es inflación. Por favor, comenta algo como "Mi inteligencia financiera me protege" o "Conozco las reglas del juego y las uso a mi favor". Si este video te está despertando ideas, compártelo también. Que más personas despierten. Pero aquí no termina la historia. Además del exceso de dinero circulando, se han impuesto tarifas de importación que están elevando aún más los precios. No importa si las paga la empresa extranjera o local, al final ese sobrecosto lo paga el consumidor. Las empresas trasladan ese nuevo impuesto al precio final. Y si los insumos suben, los productos también. Esta es una causa directa de la inflación y es una de las razones por las que cada mes que pasa, el pan cuesta más, la leche cuesta más, los medicamentos cuestan más. Y esto genera otro problema. Muchas empresas, ante el aumento de sus costos, tienen que reducir su plantilla de trabajadores. Es decir, más desempleo. Haz una pausa y comenta algo desde tu visión más positiva. Di "La crisis es mi oportunidad" o "Yo actúo cuando otros dudan". Deja que el algoritmo vea tu fuerza. Y ahora hablemos de la impotencia de la Reserva Federal. Esa entidad que se supone debe proteger la economía, hoy tiene las manos atadas. En crisis anteriores, como en el año 2008, la Reserva Federal podía bajar las tasas de interés o inyectar dinero en la economía comprando bonos. Pero ahora ya no tiene espacio para maniobrar. Su balance está saturado. Alcanzó casi los 9 billones de dólares. Y no puede seguir imprimiendo más sin hacer estallar la inflación. Es como si el bombero llegara al incendio sin agua en su manguera. Esta es la razón por la cual muchos millonarios están moviendo su dinero. Están comprando activos reales. Están adquiriendo empresas, tierras, materias primas, oro, incluso criptomonedas. Porque saben que el dinero en efectivo perderá valor. Que los bonos estatales ya no son seguros. Que quien no tenga activos quedará atrapado en la trampa de la estanflación. Si estás comprendiendo esta visión, comenta algo como "Soy dueño de mi destino económico" o "La información es mi nueva moneda". Y si te animas,
Comparte este video con alguien que necesita abrir los ojos. No sabemos cuánto tiempo durará esta situación. Podría ser un par de años, o como en el pasado, podría extenderse durante una década entera. Lo que sí sabemos es que quien no actúe sufrirá las consecuencias. Que quien se quede esperando un milagro quedará paralizado. Pero tú no eres de esos. Tú estás aquí, escuchando, comprendiendo, anticipándote. Y eso ya te hace diferente. El mundo está cambiando. El dinero ya no significa lo que solía significar. Y el conocimiento, hoy más que nunca, es el verdadero oro. Comenta abajo: la sabiduría me guía, la acción me transforma, o mi mente está lista para aprovechar lo que viene. Este es tu momento. Prepárate. No para el miedo, sino para la oportunidad. Bienvenido al nuevo ciclo económico. Y recuerda, los que se preparan no solo sobreviven, prosperan. Y mientras los gobiernos debaten, mientras los bancos centrales lanzan comunicados cargados de tecnicismos y promesas vacías, hay una verdad que no se puede ocultar por más tiempo. Estamos presenciando una transformación profunda en las reglas del juego económico global. Ya no se trata solo de ciclos naturales de expansión y contracción. Esto es algo diferente, algo más estructural, más profundo. Lo que estamos viviendo es una reconfiguración del sistema, donde quienes no entiendan la dinámica de los activos, la deuda inteligente y el flujo de capitales quedarán fuera del tablero. Porque en una estanflación, el dinero pierde valor día a día, pero las oportunidades para multiplicarlo también aparecen, aunque camufladas entre la confusión y el caos. Los millonarios no se preparan porque sean pesimistas. Se preparan porque son realistas. No confían ciegamente en los datos oficiales. Observan patrones. Analizan historia. Reconocen las señales. Y cuando ven que la inflación sube, pero el empleo no mejora, cuando notan que los productos se encarecen mientras los salarios siguen estancados, entienden que ha llegado el momento de ajustar la estrategia. No esperan el titular del periódico que diga: estamos oficialmente en estanflación. Ellos ya están posicionados. Ya compraron tierra fértil. Ya invirtieron en empresas productivas. Ya aseguraron activos que generan flujo de efectivo, incluso en tiempos difíciles. Comenta abajo una afirmación de poder. Escribe: yo también me anticipo como los sabios, o mi mente financiera está despierta. Este canal no es para espectadores pasivos, sino para arquitectos de su propio destino. Y ahora es tu turno. Tal vez no tengas millones en el banco, pero tienes algo aún más valioso: el conocimiento. Y si aplicas lo que estás aprendiendo, puedes transformar tu situación económica por completo. ¿Por dónde empezar? Por entender que ahorrar en efectivo, sin estrategia, es una trampa. Que dejar tu dinero dormido en una cuenta bancaria mientras la inflación lo devora es como ver cómo tu esfuerzo de años se disuelve sin resistencia. Por eso, aunque parezca contradictorio, en tiempos de estanflación es cuando más urgente se vuelve invertir. No para hacerte rico de la noche a la mañana, sino para proteger tu poder adquisitivo, para que cada decisión financiera que tomes sea como una semilla que dará frutos incluso en tierra árida. Observa cómo los precios de los activos suben más rápido que el salario promedio. Mientras la mayoría lucha por llenar el tanque de gasolina o pagar la hipoteca, los que poseen acciones, propiedades o negocios digitales están viendo cómo sus patrimonios se duplican. Esta brecha, esta desigualdad, no es un accidente. Es el resultado de un sistema que premia al que se educa financieramente y castiga al que se queda esperando instrucciones. No permitas que eso te pase. Tú no estás aquí por casualidad. Comenta algo más abajo como: la riqueza es una decisión diaria, o yo actúo con visión, no con miedo. Déjalo como un recordatorio para ti mismo y como inspiración para otros que también buscan despertar. Si analizamos con calma, lo más alarmante de todo no es la inflación. No es el desempleo. No es la falta de crecimiento económico. Lo más alarmante es la falta de preparación de la gente común. La mayoría aún cree que todo volverá a la normalidad, que solo hay que aguantar un poco más.
que el gobierno solucionará las cosas, que la próxima elección lo cambiará todo. Pero la realidad es que nadie vendrá a salvarte. Tú eres tu propio salvador. Y si no asumes esa responsabilidad hoy, el precio que pagarás mañana será mucho más alto. Y aquí viene una verdad incómoda. El sistema no está diseñado para que todos prosperen. Está diseñado para que unos pocos lo entiendan, lo dominen y lo usen a su favor. Pero tú puedes ser uno de esos pocos. Solo necesitas claridad, disciplina y acción. No te dejes paralizar por el miedo. Utilízalo como combustible. Que cada noticia alarmante sea una motivación para aprender más, para construir más, para proteger a los tuyos. Si esto resuena contigo, comenta: soy parte de los que despiertan. O la crisis me forma, no me destruye. Llena los comentarios de afirmaciones que inspiren. Haz que esta comunidad crezca con fuerza y convicción. No necesitas esperar a tener grandes sumas para comenzar a invertir. Puedes empezar pequeño. Puedes estudiar los sectores que históricamente prosperan en esta inflación: alimentos, energía, materias primas, salud, tecnología defensiva. Puedes aprender sobre bienes raíces, sobre activos digitales, sobre negocios escalables. Puedes salir del rol de víctima y convertirte en estratega. Porque en tiempos de turbulencia, el conocimiento se convierte en el escudo más poderoso. Los millonarios ya hicieron su jugada. Ya entendieron que en esta partida, los peones que se mueven con inteligencia pueden coronarse. Tú tienes el tablero frente a ti. ¿Qué vas a hacer con tu próxima jugada? Comenta ahora con determinación: hoy empieza mi nuevo camino financiero, o mi mente es más fuerte que cualquier crisis. Únete al movimiento de personas conscientes que están dejando de reaccionar y empezando a construir. Y si este mensaje te ha tocado, compártelo. Haz que llegue a más personas. Porque mientras más personas despierten, menos víctimas habrá y más arquitectos del cambio surgirán. Aquí no hablamos de fórmulas mágicas, hablamos de principios sólidos, de visión, de compromiso, de acción inteligente. La estanflación no es el final, es una advertencia. Una invitación a transformar la manera en que pensamos el dinero, la inversión y el trabajo. A cuestionar el modelo tradicional. A tomar control. El sistema no cambiará por ti, pero tú puedes aprender a moverte dentro de él con sabiduría. Así que respira profundo. Mira a tu alrededor. Analiza tu situación y da el primer paso, porque los que decidan prepararse hoy serán los que estén celebrando mañana. Y para cerrar este ciclo, comenta una última vez: estoy listo para crecer incluso en la tormenta. O yo seré la excepción que prospera mientras otros caen. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y recuerda, tú no estás aquí para sobrevivir, estás aquí para liderar. Y mientras lees estas palabras, hay personas que están vendiendo todo lo que no les genera retorno y están comprando activos que sí lo hacen. Hay quienes están reduciendo sus gastos no por escasez, sino por estrategia. Están dejando de pagar suscripciones inútiles, saliendo de deudas improductivas y destinando cada billete que tienen hacia instrumentos que los protejan de la erosión silenciosa del valor. No lo hacen porque tengan miedo. Lo hacen porque han visto esta película antes. Porque entienden que en cada crisis, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Y hoy, en esta nueva ola de estanflación, los que están preparados serán los que dominen el mercado de pañuelos. Hay quienes aún se aferran a la idea de que todo va a mejorar mágicamente, que los gobiernos tienen el control, que los bancos centrales resolverán la inflación con una fórmula secreta, que es solo cuestión de tiempo. Pero la verdad es otra. La verdad es que el sistema está construido sobre deuda, sobre promesas futuras, sobre una ilusión de control que se desvanece cuando la inflación se dispara y la productividad no la acompaña. La estanflación es la máscara que revela esa verdad incómoda, que hemos vivido más allá de nuestras posibilidades y ahora la cuenta ha llegado. Y si estás aquí no es por casualidad. Es porque algo dentro de ti ya sabe que el viejo modelo no funciona, que necesitas otra mentalidad,
que llegó la hora de convertirte en inversionista, no por ambición, sino por supervivencia. Porque quien no invierte, se devalúa. Quien no aprende, se empobrece. Quien no actúa, se hunde. Así de simple. Así de brutal. Comenta ahora algo que ancle tu transformación. Escribe, yo no esperaré a que sea demasiado tarde, o mi educación financiera es mi mejor defensa. Porque cada palabra que escribes es una semilla que siembras en tu mente. No subestimes su poder. Y ahora veamos lo que hacen los sabios. Los que no siguen la corriente, sino que nadan en sentido opuesto. Ellos están acumulando oro físico. Están diversificando en monedas fuertes. Están comprando propiedades en zonas estratégicas. Están desarrollando fuentes de ingreso pasivo. Están leyendo, estudiando, escuchando conferencias. No están perdiendo el tiempo en redes sociales discutiendo con desconocidos. Están construyendo una armadura invisible hecha de conocimiento, visión y activos reales. ¿Y tú, qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tus recursos? ¿Estás esperando que alguien venga a darte permiso para empezar a cambiar tu destino? Porque si es así, te tengo una noticia: nadie vendrá. Este es tu momento. Este es tu llamado. Este es el punto de inflexión. Comenta con convicción: yo soy el autor de mi riqueza. O mi libertad financiera comienza hoy. Porque cuando lo afirmas, lo visualizas. Y cuando lo visualizas, lo ejecutas. Muchos creen que para invertir se necesita tener mucho dinero. Pero eso es otra mentira que nos contaron. Lo que se necesita es decisión. Se necesita la capacidad de aprender, de observar, de actuar con inteligencia. Hoy, gracias a la tecnología, puedes comenzar a invertir desde cantidades mínimas. Puedes aprender sobre acciones, bienes raíces, negocios digitales, criptomonedas, crowdfunding, bonos corporativos, materias primas. El conocimiento está ahí, disponible, esperando a que lo tomes. ¿Sabías que incluso en medio de la estanflación hay sectores que crecen? El sector de alimentos, por ejemplo, nunca desaparece. La energía, los servicios básicos, la salud, la tecnología orientada a la eficiencia y el ahorro. Todos esos son sectores que no solo sobreviven, sino que prosperan cuando la economía tradicional se tambalea. Ahí es donde los grandes jugadores están entrando. No están huyendo del mercado. Están entrando por la puerta trasera, mientras los demás miran hacia otro lado. Y no olvides esto: el dinero en tiempos de crisis cambia de manos. No desaparece. Solo se transfiere de los que no saben a los que saben. De los que temen a los que actúan. De los que gastan sin pensar a los que invierten con visión. ¿En qué grupo quieres estar tú? Comenta con fuerza: el dinero viene a mí porque sé qué hacer con él. O mi mentalidad crea oportunidades incluso en la oscuridad. Escríbelo ahora mismo. No lo pienses más. Y recuerda una verdad que los millonarios conocen bien: la inflación no es el enemigo si sabes cómo usarla a tu favor. Porque si tienes activos que suben de precio con la inflación, entonces esa misma inflación que destruye a otros te enriquece a ti. Por eso compran propiedades, porque el valor del inmueble sube, pero la deuda hipotecaria se diluye. Por eso compran acciones de empresas sólidas, porque esas compañías pueden ajustar sus precios y seguir generando beneficios. Por eso compran negocios, porque un sistema que penaliza el ahorro premia a quien produce. Y si no tienes aún esos activos, no te preocupes. Empieza por lo que tienes: tu mente, tu tiempo, tu voluntad. Invierte en aprender, en desaprender lo que ya no sirve, en crear una nueva narrativa interna donde tú no eres víctima, sino estratega. Comenta con claridad: mi valor no se mide por mi saldo, sino por mi visión. O cada día me acerco más a mi independencia financiera. Y si este mensaje te movió por dentro, compártelo. Ayuda a otros a abrir los ojos. Estás viendo el nacimiento de una nueva élite económica. No basada en apellidos, ni en herencias, ni en títulos universitarios. Basada en decisiones, en información, en acción.
y tú puedes formar parte de ella. Pero tienes que moverte ya. Porque el tiempo no espera. La inflación no espera. Las oportunidades no esperan. Y cuando mires atrás dentro de 5 o 10 años, habrá dos tipos de personas: los que se prepararon y los que se lamentan. Los que vieron la tormenta venir y construyeron refugios, y los que se rieron del pronóstico y ahora buscan un techo bajo el aguacero. Porque detenerse ahora sería como apagar la luz justo cuando estás empezando a ver el mapa completo. La ruta hacia la libertad financiera no es una línea recta ni un camino pavimentado con promesas fáciles. Es una travesía que comienza con despertar. Y tú estás despertando. Porque cada palabra que lees aquí no es solo información, es una llamada. Una señal. Una sacudida al alma que te dice: levántate, prepárate, actúa. Imagina por un momento que tienes el poder de ver el futuro económico con claridad. Que pudieras mirar lo que viene en los próximos años. ¿Qué harías? ¿Esperarías sentado mientras la inflación devora tus ahorros, mientras las oportunidades pasan frente a tus ojos, mientras los ricos se hacen más ricos y tú sigues en el mismo lugar? ¿O tomarías acción desde ahora, con la determinación de quien no va a ser una víctima más del sistema? Porque la verdad es esta: el mundo no será igual después de esta década. Ya estamos viendo cómo se resquebrajan las estructuras tradicionales. La confianza en los bancos centrales ha disminuido. Las monedas nacionales se debilitan. Los gobiernos se endeudan cada vez más. Y mientras tanto, una nueva generación de inversionistas silenciosos está tomando el control. Son personas que no salen en televisión, que no dan discursos grandilocuentes, pero que están acumulando activos, comprando empresas, protegiendo su capital. Y sobre todo, están aprendiendo cómo jugar en este nuevo tablero. Comenta abajo: yo también estoy despertando, o yo construyo mi riqueza en silencio. No subestimes el poder de lo que estás afirmando. Y si aún tienes dudas, piensa en lo siguiente. Durante la estanflación de los años 70, muchos perdieron sus trabajos, su poder adquisitivo, su estabilidad. Pero también hubo quienes, en medio de esa oscuridad, edificaron imperios. Compraron acciones cuando nadie quería tocarlas. Compraron propiedades cuando todos huían. Fundaron negocios cuando el resto decía que no era el momento. Esos fueron los que entendieron que la crisis no era el fin, sino el filtro. El filtro que separa a los que reaccionan con miedo de los que responden con estrategia. Y tú, que estás aquí leyendo esto, ¿de qué lado quieres estar? Este no es el momento de esperar instrucciones. Este es el momento de trazar tu propio plan. De definir en qué activos vas a invertir. De crear un fondo de emergencia inteligente. De estudiar los patrones de inflación, los sectores resilientes, las oportunidades en mercados alternativos. Este es el momento de revisar tus gastos, de optimizar tus ingresos, de diversificar tus fuentes de dinero. Este es el momento de tomar decisiones que tu yo del futuro agradecerá con lágrimas de alegría y orgullo. Comenta ahora con certeza: soy el creador de mi economía, o mis decisiones de hoy están construyendo mi libertad de mañana. Hazlo con intención, hazlo como una promesa contigo mismo. La educación financiera no es un lujo, es una necesidad. Y en épocas de estanflación se convierte en la diferencia entre hundirte o prosperar. Por eso, deja de esperar cursos mágicos, gurús que te lo den todo servido o señales perfectas. Tienes todo lo que necesitas para comenzar hoy. Tienes una mente. Tienes acceso al conocimiento. Y ahora tienes la conciencia despierta. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven en piloto automático? ¿Cuántos siguen pensando que ahorrar en una cuenta que da menos de 1% de interés es buena idea? ¿Cuántos creen que invertir es solo para millonarios? ¿Cuántos siguen hipotecando su futuro por placeres inmediatos? Tú ya no puedes darte ese lujo. Tú ya no perteneces a ese grupo, porque sabes lo que viene. Porque estás viendo el tsunami económico antes de que toque la costa. Y el que se prepara antes de la ola no solo sobrevive, cabalga sobre ella. Comenta con determinación:
Yo cabalgaré esta ola económica, o la inflación trabaja para mí, no contra mí. Porque ese es el cambio de mentalidad. Dejar de ver la crisis como amenaza y empezar a verla como el campo fértil donde crecerán tus mejores decisiones. Y mientras otros se esconden, tú te elevas. Mientras otros se quejan, tú construyes. Mientras otros se lamentan por el pasado, tú te enfocas en el futuro. Y no te equivoques, los próximos años serán duros para quien no esté preparado. Veremos cómo los precios siguen subiendo, cómo los empleos tradicionales se vuelven más escasos, cómo la brecha entre ricos y pobres se ensancha aún más. Pero también veremos algo más. Nacerá una nueva generación de personas que decidieron dejar de sobrevivir para comenzar a liderar. Personas como tú. Personas que leyeron estos mensajes no como un simple guión, sino como una declaración de guerra contra la mediocridad. Una declaración de independencia financiera. Una proclamación de que no se conformarán con menos de lo que pueden llegar a ser. Comenta por última vez en esta sección: mi grandeza comienza hoy, o yo seré la historia que otros leerán en el futuro. Y si quieres que continúe con una quinta parte aún más extensa, con estrategias específicas de protección financiera, inversión inteligente y construcción de riqueza durante tiempos de estanflación, dímelo. No hay límite para tu transformación. Porque si tú estás listo, yo también lo estoy. ¿Sientes que el tiempo pasa y aún no sabes cómo dar ese gran paso hacia una vida mejor? ¿Te frustra ver cómo otros invierten, generan ingresos y avanzan, mientras tú sigues esperando el momento perfecto? Ese momento es ahora. He escrito este libro pensando en personas como tú, que tienen el deseo, pero necesitan una guía real, práctica y directa para comenzar. Este no es un libro más. Es una herramienta poderosa que te abrirá los ojos a nuevas oportunidades de inversión. Te mostrará dónde poner tu dinero, cómo hacerlo crecer y, sobre todo, cómo tomar decisiones financieras que te liberen, no que te atrapen. Cada página está diseñada para inspirarte a actuar, para que dejes de sobrevivir y empieces a construir el futuro que mereces. No importa si hoy no sabes nada de inversiones. Lo que importa es que estás listo para aprender y cambiar tu historia. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic ahora, adquiere tu libro, Tu camino hacia la riqueza, y conviértete en el protagonista de tu propio éxito. Este libro puede ser el comienzo de una vida completamente nueva.